Ahora vamos a ver lo que son los arreglos, luego las colecciones y las listas. Para esto creamos un nuevo folder, como siempre. 8. Y esta clase se va a llamar arreglos. ¿Ok? Siempre vamos a definir la clase que sea pública, aunque para los fines, como estamos trabajando dentro del mismo proyecto, pues no habría mucha diferencia entre es interna o si es pública. Para declarar un arreglo, primero se pone el tipo de dato del que será ese arreglo, y luego, entre brackets, yo pongo los brackets e indico que este es un arreglo del tipo entero. ¿Ok? Y le paso en la inicialización de ese arreglo qué tamaño debe tener ese arreglo. Entonces, de esta manera yo estoy creando el arreglo. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y si estás en mi canal quiere decir que estás buscando la forma de llevar tus habilidades de ingeniería de software al siguiente nivel. Si no te quieres perder ningún contenido, ayúdame a ayudar a otros y suscríbete. Sí, ahí, dale ahí y suscríbete. Ahora, si yo hago un proceso, y le digo que ahora el arreglo en la posición 0 va a ser el 129, el arreglo en la posición 1 va a ser el 11, el arreglo en la posición 2 va a ser el 33, el arreglo en la posición 4 va a ser el 87 y que el arreglo en la posición 5 va a ser el 91. Fíjense que yo arranco desde el 0 hasta el 5. Este es el tamaño del arreglo y estas son las opciones del arreglo. Los arreglos empiezan desde el índice 0 en adelante, no desde el índice 1. Entonces, de esta manera yo puedo inicializar un arreglo con estas propiedades. Otra forma de hacer la definición de los arreglos es inicializar el arreglo directamente. Arreglo 2. Y esto va a ser igual al 12, 29, 49, 88, 10, 14, 19, 1000, 965. Y de esta manera, como yo no le estoy pasando de qué tamaño va a ser el arreglo toma el tamaño dependiendo de los valores que yo le estoy asignando a ese arreglo. En este caso tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Partiendo desde el 0, el índice 0, hasta el índice 7. Ahora, los arreglos tienen que ser necesariamente del tipo entero, no necesariamente. Yo puedo tener un arreglo del tipo string y de igual manera yo puedo determinar el tamaño del arreglo dependiendo de la definición que yo haga o de los elementos que le asigne en el constructor. Y básicamente es como tú puedes manejar la definición de un arreglo. O lo defines y pones el tamaño y luego le asignas el valor, o en su defecto defines que vas a tener un arreglo y lo inicializas directamente. Para asignar un valor en el arreglo, como vimos aquí, tenemos un 129. Vamos a escribir una clase en la consola que me dé el valor del 129. Luego ese arreglo, aquí yo tengo, vamos a decir que el set internamente, y aquí de esta manera, simplemente accediendo al índice del arreglo, pues estoy obteniendo el get de esa propiedad o de ese arreglo. ¿Ok? En este caso puntual, tú estarías yendo directamente al índice de ese arreglo. ¿Cuáles cosas podemos hacer en un arreglo? Bueno, vamos a ver. Yo puedo decir en este método run
que yo quiero saber cuántos elementos tiene ese arreglo. Y para esto, los arreglos tienen una propiedad que se llama length. Esa propiedad me dice cuántos elementos tiene ese arreglo. ¿Okay? Y aquí yo estoy escribiendo el tamaño de ese arreglo. O en su defecto yo pudiera decir que voy a crear una variable, cantidad, elementos, y le estoy diciendo que me pase por medio de la propiedad de los arreglos, el length, que me guarde en esta variable el tamaño del arreglo. Yo puedo hacer un for, en este caso. ¿Cómo tú declaras un for? Para que entendamos taxis. For, abro paréntesis, declaro un tipo entero, el nombre de una variable, en este caso fue i, pero usted puede poner el nombre que usted quiera, igual a 0, indicando que ese índice va a comenzar en ese sitio, el índice 0, y luego, mientras x sea menor que el arreglo 3.length, va a hacer lo que yo le diga dentro de los paréntesis. Y luego, cuando se ejecute, cada vez que se ejecute un ciclo, entonces él va a incrementar el valor del índice, que lo estamos manejando por la variable x. Y a través de esto yo quiero hacer que me imprima los valores que tiene el arreglo 3. Para tener un poco de perspectiva, me arreglo 3. Vamos a hacer una instancia de esta clase y vamos a llamar el método run. ¿Ok? Vamos a poner un breakpoint aquí para que veamos, o aquí internamente, cómo se va ejecutando. Vamos a agregar esta variable cuando se empieza a ejecutar el programa al auto. Y así vamos viendo cómo va cambiando de valor sin necesidad del paso a paso. Tenemos que hacer la instancia primero. En el programa, grupo de trabajo, arreglo. Okay, como ya internamente esto tiene la definición de algunos arreglos predefinidos, okay, simplemente estaríamos haciendo uso de ellos. Yo quiero que arreglo sea arreglo.run para que se ejecute este método y se presenten todas las opciones que tengo definidas internamente dentro del método. Y si ahora yo corro el programa, veo que x es igual a 0, lo voy a agregar en el watch. Esta variable la puedo eliminar porque ahora mismo no la necesito y ya en este contexto no existe. ¿Ok? Si yo le doy F5, me escribe en consola que este tamaño son de 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Empezó en el índice 0. Lo corro nuevamente. Y si mantenemos el auto abierto, nos dice que arreglo tiene 6 elementos y que ahora X pasó de 0 a 1. Si le doy F5, X pasa de 1 a 2. Y si voy viendo en la consola, me va escribiendo cada uno de los elementos que tiene ese arreglo. ¿Ok? 5, el 6 y salió. ¿Ok? Porque ya escribió cada uno de los elementos que tiene el arreglo. Esto va a ser exactamente lo mismo, pero basándome en la cantidad de elementos que tenga Y, pero va a escribir los elementos del arreglo número 2, que serían estos números. ¿Ok? Y eso es lo que va a hacer. Hasta aquí son las funcionalidades de cómo tú asignas valores a un arreglo, cómo tú obtienes el tamaño de ese arreglo, pero
En el caso de los arreglos que tienen que ver con enteros, pues internamente, como se trata de enteros, puedes realizar algunas operaciones. Si yo tomo el arreglo número 2, yo puedo obtener el averaje de todos los elementos. Internamente lo sumo. Ok. Averaje de elementos. Ok. Le paso como parámetro a ese string el resultado del average. Ok. Entonces vamos a crear otro breakpoint aquí. Arreglo 2. Ponemos un breakpoint para ver cuando la consola vaya escribiendo esta línea de. Le das a correr. Vamos a quitar estos breakpoints de arriba. Y si yo voy aquí, veo el averaje es 260. ¿Por qué? Porque yo tengo un valor de 1000, me parece, y uno de 995. Recuerden que el averaje es la suma de todos dividido entre la cantidad de elementos. Básicamente es como usted maneja un arreglo y las funcionalidades que usted tiene internamente. Vimos aquí entonces la funcionalidad del for y también podemos hacer uso de un while. ¿Cómo funciona while? While, la cantidad de elementos sea mayor que 0. Yo quiero que me muestre el elemento correspondiente. Y luego hace un decremento que le va restando 1, ¿ok?, a la cantidad de elementos que ya yo obtuve aquí arriba. De arreglo 2, yo estoy diciendo dame la cantidad de elementos que tiene, le asigno una variable y esa variable la utilizo para el while. Mientras ese valor sea mayor que 0, yo quiero que tú continúes haciendo esto, que es imprimir en consola. Entonces, console write imprimiendo con while. Ok, paramos el programa aquí, ejecutamos. Yo voy a la consola, imprimiendo con while, y va imprimiendo cada uno de los elementos. Fíjense que inicia con el último elemento porque le dijimos que en la cantidad me dé la cantidad de elementos. O sea que voy a empezar por el último índice y luego voy decrementando el índice. De modo que empieza por el índice 7, el índice 8, perdón, menos 1. Y luego lo decrementa. Después que pasa esta instrucción de código, le resta 1. Este 1 que está aquí simbólico, realmente lo está haciendo aquí debajo. Después le resta 1. Y mientras esta cantidad sea mayor que 0, pues él va a mantenerse en este ciclo, en este while. Y es la forma en la que funciona la instrucción while. Entonces, en el siguiente apartado, cuando ya veamos lo que son las colecciones y las listas, pues trabajaremos con el for each. Si no quieres perderte ningún contenido de los que subimos cada semana, te sugiero que le des a la campanita para que active las notificaciones y siempre estés al tanto de los nuevos contenidos que subimos.